Amén. Bendito el nombre del Señor. Pero Dios continúa bendiciendo a nuestro hermano Evo, el miembro de nuestra iglesia también. Amén. De esta congregación, y es una gran bendición para nosotros, parte de mi familia, ¿verdad? Son como mis hijos, han crecido en mi sobrina y han crecido en la iglesia de nosotros, y Dios nos ha bendecido y nos sigue bendiciendo a través de ellos. Amén. Él es el músico de la iglesia. No dijo que iba a traer la guitarra porque dijo, por si acaso se pierde mi guitarra, no me la traigo, pero es tremendo músico en el Señor. Amén. Y la próxima vez trae la guitarra y la música. Amén. Canta, él dirige, él predica, él toca guitarra, él hace de todo. Amén. Porque Dios lo ha bendecido, eso es todo. No es porque nosotros queremos, sino porque Dios ha bendecido nuestras vidas. Ella es tremenda en todo lo que es preparación, predica, da conferencias. Cuando quieren una conferencia la pueden invitar, ¿saben? ¿Saben las conferencias también? Amén. Alabanza el nombre del Señor. Pero Dios nos ha bendecido en nuestra iglesia, hermano. Como decía el hermano, entre tribulaciones, entre gritos y sombrerazos y de todo y para todo nos ha llegado, nos ha venido muchísimas cosas, pero Dios ha sido bueno, hermano. Bueno. Y nos ha bendecido con gente buena dentro de nuestra congregación. No somos una congregación grande tampoco, no crean, nosotros estamos hablando de 200 y 300. Amén. Pero los que están, y Dios nos ha bendecido con ellos. Amén. Y nosotros le damos gracias a Dios por ellos. Aquí yo veo algo bonito, yo veo damas, caballeros, jóvenes y niños. Tienen un sample de cada uno. Amén. Eso significa que todos ellos van a trabajar para traer más del mismo grupo de ellos. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y como decía nuestro hermano, pues son muchos años los que llevamos trabajando juntos en el Señor. Después se nos desapareció. Y ya yo no supe más del hermano Mario Cabezudo. Un mes antes de yo volverlo a ver, mi esposo me dice, oye, ¿qué habrá sido del hermano Mario? Fíjense, un mes antes de verlo en el funeral. Y yo le dije, no sé, quién sabe si hasta está muerto ya, dije yo. De verdad, eso fue lo que dije, pero no sabía nunca, ya no había oído más de él. Pero cuando llego al funeral del hermano Castro, allí me topo con él, yo estoy parada al lado de él, y me dice, usted no se acuerda de mí, ¿verdad que no? Yo digo, no señor. Para nada me acuerdo de usted. Amén. Me dice, yo soy el hermano Mario. Y yo digo, wow, Dios es grande, Dios es bueno. Amén. Y mire dónde estamos ya con el hermano Mario otra vez. Amén. Porque antes estuvimos en su iglesia, Dios nos bendijo allá. Amén. Y esa es una obra que permanece todavía a través de su hermana Martita, ¿verdad? Que está aquí al frente. Pero gloria a Dios. Porque lo que es de Dios permanece en todo lugar. Lo que hay que sembrar. No importa dónde, cómo y cuándo. Lo que hay es que sembrar. Hoy está sembrando aquí. Aquí están sembrando ustedes ahora. ¿Qué Dios va a hacer más adelante? Eso lo sabe Él. A nosotros no nos preocupe eso. Vamos a seguir sembrando. Vamos a decirse regando el pan, ¿verdad? Sigue a tu pan sobre las aguas. ¿Ok? Porque en poco tiempo lo mismo lo recogerás. Así que no sabemos, ¿verdad? Conmigo anda también el asistente del presbítero, el licenciado Carlos Cepeda, pero él es el que va a repartir el pan en esta tarde. Yo no lo voy a hacer, ¿sabe por qué? Porque estoy muy afectada de la garganta y cuando me emociono mucho hablando, ya usted sabe, me entra un ataque de tos, de esos que uno no quiere ni siquiera encontrarse en él, amén. Pero gloria a Dios, ¿verdad? Porque tengo una persona que me ayuda, la secretaria no pudo llegar, a mí me gusta caminar con la directiva, amén. Pero la secretaria pues tuvo que quedarse en mi iglesia, pues ella es copastor en mi iglesia, quedó en la iglesia a cargo hoy, mientras que nosotros estamos acá. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Pero yo creo que podemos entregar la hora, ¿verdad que sí? Así que para que el hermano le gusta predicar. Amén. Así para que el hermano se manifieste. Alabado sea el nombre del Señor. Pero quiero decirle que estamos a sus órdenes incondicionalmente. Para lo que necesiten, los hermanos ya tienen los teléfonos. Amén. Sí, claro, estamos, ¿verdad? En el aquel de que nuestro hermano dice quizá un poquito más adelante vuelve a trabajar con nosotros. Él nunca se fue, él siempre estuvo ahí. Solamente estaba escondido. Como dice, no está fuera de la lista, está en la lista todavía. Amén. Y así que queremos, ¿verdad?, seguir trabajando con nuestro hermano. Y pues cuando el Señor lo llame a él, otros quedarán, ya Él dejará a otra persona que se encargue, ¿verdad? Y la obra continúa adelante, hermano. La obra del Señor permanece para siempre. Ni las puertas del infierno prevalecen contra la iglesia de Jesucristo. No importa lo que venga en contra de la iglesia. No importa lo que se levante en contra de la iglesia. Amén. Siempre permanecerá. Nuestra obra permanece. ¿Y cómo sabemos nosotros que la obra es de Dios? ¿Por qué permanece? Amén. Porque permanece, hermano. Eso es lo importante. Que nosotros sepamos que la obra del Señor va a permanecer. Y va a permanecer. Ustedes trabajan,
Y Dios sigue bendiciendo. Porque las almas van a llegar porque van a trabajar. Amén. Cada uno de ustedes es un portavoz. Cada uno de ustedes es un atalaya. Amén. De los que van a ir a llevar la palabra del Señor. En este vecindario yo no veo mucho latino. Mayormente veo, ¿verdad?, de la otra raza, no veo mucho latino en este vecindario, pero pudiera ser que estuvieran por ahí escondiditos. Amén. Y trabajando el vecindario, Dios va a bendecir este lugar. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Pero estamos a sus órdenes para lo que ustedes necesiten. Para cualquier cosa, les invitamos también, les vamos a estar invitando a las actividades del distrito. Amén. Cuando tengamos actividades nuestras, ahora para el día 17 de enero, les adelanto que vamos a tener todo un día de conferencias para pastores, para líderes de las iglesias. Así que le estamos extendiendo la invitación, ya lo estará llamando para que puedan llegar. Amén. Así que esperamos que puedan trabajar con nosotros de una manera especial. Amén. Nuestro hermano Carlos, licenciado Carlos Cepeda, por favor, pase adelante. Vamos a estar puestos de pie en esta hora para entregar la paz a nuestro hermano para que él pueda predicar con calma, tranquilito, ¿verdad? Santo. Estamos alto para ti. Alabado sea el nombre del Señor. Tan alto como tú. Ven para acá. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a hacer una oración en estos momentos. Aleluya. Bendita la misericordia.